Sean bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios. Creemos que será de bendición y edificación para su vida. Gracias, Dios, porque yo sé que tú estás con nosotros y que tu espíritu se mueve y que Él nos va a enseñar. Por eso nos sentamos bajo los pies para aprender de Él. En el nombre de Jesús así oramos y te pedimos que nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma estén receptivos para poder aprender lo que tú quieres darnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, Éxodo capítulo 1, versículo número 8, dice de la siguiente forma: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que todos nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almanaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillos, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con mucho rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis perseverado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Hasta ahí vamos a darle lectura. El día de hoy yo he titulado la enseñanza: Rompiendo el sistema faraónico en mi familia. Rompiendo el sistema faraónico en mi familia. Y sabe, una de las cosas que nosotros encontramos en la Biblia es que el sistema faraónico es una estructura antifamiliar. Nosotros, cuando leemos la historia de Egipto e Israel, nos damos cuenta que este sistema es un sistema que acaba con las familias, acaba con la unidad familiar, acaba con la economía familiar. Un sistema que puede romper con toda una generación, pero que también puede romper con toda la descendencia de esa generación. El sistema faraónico es un sistema que subyuga. El sistema faraónico es un sistema que aniquila, un sistema que golpea, un sistema que hace daño a las familias, un sistema que hace daño a las cabezas de la familia, que son los hombres. Curiosamente, el nombre de Faraón o la palabra Faraón significa dos cosas. Uno, significa hijo del dios Sol, pero también Faraón significa casa grande. Faraón también significa, la palabra significa en hebreo casa grande. Está diciendo entonces que hay una casa
¿verdad? Mucho más grande, mucho más poderosa que las casas que están por debajo de él. Ahí la misma palabra Faraón nos está enseñando que es la única casa poderosa, que es la única casa que tiene dominio y control sobre las demás casas o sobre las demás familias. ¿Y qué es el sistema faraónico? Es un sistema que fue levantado en el pueblo de Israel, que trajo una desintegración y que trajo y fragmentó las vidas de las personas. Nosotros leemos aquí en la Biblia, en el verso número 6, en el capítulo 1, verso número 6, dice que se levantó sobre Egipto, dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos toda la tierra. Israel fue cautivo de Egipto. Usted conoce la historia, cómo Israel fue capturado, cómo fue hecho preso y cómo se convirtió en un esclavo. Esas grandes construcciones que nosotros miramos, esas pirámides no fueron construidas sino con siervos tanto de otra nacionalidad como también hebreos. Así es que los egipcios lo que hicieron fue tomar cautivo al pueblo de Israel y esclavizarlos. Pero ¿por qué razón, si el pueblo de Israel era libre? Si el pueblo de Israel no tenía ningún problema, dice la Biblia que estaban siendo prosperados, que crecían, ¿verdad?, en número, crecían en posesiones. ¿En qué momento Israel entonces queda como esclavo bajo Egipto? En el momento en que pierde a sus patriarcas. La Biblia dice en el verso número 6 que entonces muere José y que mueren todos los patriarcas. Muere Jacob. Y entonces ellos fueron los fundadores, ¿verdad?, de Israel. José operó como un maestro profético. José operó como un maestro que Dios lo llevó a ser el segundo hombre más importante de Egipto. ¿Usted recuerda esa ilustración de las vacas flacas, las vacas gordas? Bueno, José es quien tiene esa revelación. José es quien tiene esa visión y se la da a conocer a Faraón. Y entonces libra José de una desgracia económica al pueblo egipcio, porque almacena, cuando hay abundancia, almacena todo: trigo, cebada, vides, ganado. 7 años se dedicó en guardar todo, todo lo que había en abundancia se dedicó a guardarlo para los 7 años que vendría de escasez. Entonces no tuviera problema Egipto financiero. En agradecimiento, Faraón le dice a José: ven, te voy a hacer después de mí el hombre más importante. Y entonces José le hace un bien a su pueblo Israel. José le hace un bien a su familia. Los patriarcas estaban dirigiendo perfectamente bien a su pueblo llamado Israel. Pero cuando ellos mueren, entonces sucede una desgracia. El pueblo de Israel pierde dirección. El pueblo de Israel pierde proféticamente la dirección. El pueblo de Israel pierde esa corrección, esa cobertura, porque ya no estaba más José, porque ya no estaban más los patriarcas. La peor desgracia que podemos tener es perder patriarcas. La peor desgracia que podemos tener como familia es perder patriarcas, es perder gente que nos dé dirección, es perder padres, es perder alguien que nos corrija, alguien que nos exhorte, alguien que nos dé cobertura. La peor desgracia para una familia y la peor desgracia para un pueblo es perder patriarcas, porque entonces no habrá dirección. Mientras vivían estos 2 patriarcas, existía un pueblo fuerte llamado Israel. Mientras vivían estos 2 patriarcas, se llevaba a cabo 2 cosas en la vida familiar israelita. Y la primera de ellas era adoración y empresas familiares. La Biblia dice que entonces ellos crecían y crecían y crecían y se multiplicaban. Pero ellos tenían 2 cosas que practicaban para su éxito. 1, adoración a Dios, y 2, empresas familiares. Pon mucha atención lo que te voy a decir.
Ellos tenían dos cosas para tener su éxito y producir su éxito como el pueblo de Israel, y todavía hasta la fecha: adoración y empresas familiares. Adoración, la palabra adoración es una palabra hebrea y griega que significa postrarse. Proskunetes es la palabra en griego, y la palabra proskunetes significa postrarse en tierra, adorar. Entonces, ¿qué actitud tenía el pueblo de Israel? Una actitud de honra hacia Dios, una actitud de postrarse, una actitud de decirle a Dios: te entrego mi vida, mis planes, mis proyectos, dirígelos tú, sé tú el que me esté abriendo las puertas, a ti te entrego mi familia, mi voluntad, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que tengo. Una actitud de cantarle a Dios. No tan solo es cantarle, sino más bien cuando le cantamos estamos haciendo una oración con música. Eso es adoración, esos son los salmos, una oración. Y cuando le decimos: a ti te damos toda honra y toda gloria, estamos dándole toda honra y toda gloria, y lo tenemos que hacer con el corazón. Cuando le decimos a Dios: cambia mi vida, transfórmala, es una oración cantada. Por eso tú no puedes repetir y repetir y repetir las letras, más bien tú tienes que sentir lo que estás cantando. Porque cuando sientes lo que estás cantando, entonces se convierte en adoración. Tu corazón se postra ante Él, tú reconoces quién es Él para ti. Adoración quiere decir postrar, pero no tan solo postrar las rodillas, sino postrar el corazón, doblegar el corazón, doblegar la voluntad. Eso es lo que significa adoración. Y los israelitas tenían esta actitud en su vida. Rendían su voluntad, rendían su tiempo, rendían lo que eran a Dios. Por eso tenían éxito. Pero una cosa más que ellos tenían para tener éxito se llama empresas familiares. La cultura hebrea no trabaja para otros, trabaja para ellos mismos. Cuando un hebreo viene a vivir a este país, la comunidad hebrea o la comunidad judía le da la bienvenida. Y entonces le regala una inscripción con unas cuantas colegiaturas pagadas en una de las mejores escuelas a los hijos. Al padre le regala un auto. A la madre, si sabe manejar, le regalan otro auto. Si no le compran una casa en una de las mejores zonas, entonces le alquilan una casa. Porque ellos saben que entre ellos mismos se tienen que apoyar. Si un hebreo viene a vivir a este país, la comunidad hebrea entonces lo que hace es que le ayuda. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tienen el principio de que ellos son cabeza y no son cola. De que ellos deben de trabajar para ellos mismos y no deben de trabajar para los demás. Y entonces esto viene desde muy atrás, porque tienen bien en claro Deuteronomio 8:18, que dice lo siguiente: no te olvides de quién te da el poder de hacer las riquezas. Ellos saben que la riqueza la producen sus manos, pero que el poder se los da Dios. Ellos lo saben, y por eso ellos forman algo que se llama empresas familiares. Los abuelos levantan un negocio o levantan una empresa, y entonces esa empresa la heredan a los hijos, y los hijos le heredan a los nietos. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ellos levantan un negocio, el abuelo levanta un negocio, el abuelo levanta una empresa, pero esa empresa o ese negocio sabe que lo va a heredar para el hijo, y el hijo lo va a heredar para los nietos, porque ellos tienen el principio de ser cabeza y no cola. Ahora, ellos fundan empresas familiares. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacían era producían, o más bien sacaban leche de sus animales, de sus vacas, de sus cabras, hacían queso,
Ellos producían cuero, ellos producían ganado, o ellos se dedicaban al ganado, y todo esto hacía que las finanzas familiares crecieran y no había cadencia en las familias hebreas, porque ellas mismas trabajaban. El abuelo impulsaba a los hijos a trabajar y les decía: tú te vas a quedar con esta empresa o con este negocio, te conviene que sepas hacerlo, te conviene que lo hagas bien. Por eso ellos son expertos en hacer negocios. Ellos pueden vender hasta basura, y la basura misma que la venden. Ellos comienzan desde abajo, y ellos no son como los mexicanos, que un mexicano levanta una empresa, un negocio exitoso, y el hijo, bueno para nada, lo pone en una posición de director y se acaba todo el dinero. Y cuando el padre se muere o los padres se mueren, se acaban con la empresa. Un hijo hebreo lo que tiene que hacer es que lo ponen en la parte más abajo de la empresa o del negocio, para que él sepa valorar el trabajo y para que sepa cómo un negocio se mueve desde más abajo hasta más arriba. El padre o el abuelo que es director de esa empresa les da un sueldo como todos los demás y no goza de privilegios. Sin en cambio, cuando nosotros logramos tener éxito, lo primero que hacemos, metemos al hijo que no sabe administrar, metemos al familiar que no sabe valorar, y se acaba el negocio y se acaban las finanzas. Y el pretexto que siempre utilizamos es que yo no tuve, pastor, y entonces yo necesito darle a mi hijo lo que yo no tuve. Vas a crear un pirurris, vas a crear un hijo junior, que el día que te mueras todo el esfuerzo que has tenido no lo habrá valorado. Los hebreos no operan de esa forma, y desde la antigüedad es lo que hacían. El abuelo levantaba un negocio exitoso, metía al hijo, le enseñaba todo, y el hijo metía a los nietos. Por eso producían, y por eso eran económicamente prósperos. No tenían cadecimiento de nada. Estas dos cosas practicaban las familias hebreas: adoración y empresas familiares. Diga conmigo: adoración y empresas familiares. Dígale al que tienes allá al lado: adoración y empresas familiares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo? En este tiempo lo que nosotros tenemos que hacer es doblegar el corazón de nuestros hijos hacia adoración, doblegar el corazón de nuestro cónyuge a la adoración, pero también producir negocio entre nosotros mismos. Y te vas a dar cuenta por qué la importancia de producir un negocio familiar. Te vas a dar cuenta en un momento más por qué la importancia de producir un negocio familiar. Pero es el tiempo en donde tú tengas que hablar con tu familia, en donde tengas que hablar con tus hijos, en donde tengas que hablar con tu esposo o con tu esposa, en donde tengas que planear qué negocio puedes poner para que entonces la economía crezca y entonces no estés atado a un sueldo, no estés atado a una empresa, sino que tú empieces a producir. Porque en el momento de que tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón, dice la Escritura que el Espíritu Santo vino a morar en ti, y el Espíritu Santo lo que hace es que te produce, te da ideas, te da innovación, y te da sobre todo esa unción en tus manos especial que puedes producir, y que todo lo que hagas lo va a ver hermoso las demás personas. Aquellos que saben cocinar, Dios le va a dar el sazón especial para que ese guisado sepa de maravilla. Aquellos que producen cosas con sus manos, aquellos que hacen alguna manualidad con sus manos, Dios le va a dar la habilidad de tal forma que esa manualidad, que ese trabajo sea excelente y que la gente te siga alquilando por tu servicio. Empresas familiares son lo que necesitamos. Algo en lo cual se puedan poner de acuerdo y los hijos también le entren al negocio familiar. La gente dice: es que pastor, yo quiero que estudien. No los haga inútiles. Los hijos tienen que tener responsabilidades, y los hijos tienen la responsabilidad de su escuela, la responsabilidad de su casa, la responsabilidad de su iglesia. No los haga inútiles, por favor.
Hay gente que me dice: es que mi hijo no vino porque tuvo que quedarse a hacer trabajos de escuela. Están siendo desobligados con el que le da la sabiduría. Tienen la capacidad para hacer todo. Tienen la capacidad de responsabilidad, de estar en su casa, ayudar a su casa, ayudar a su iglesia, servir en su escuela o ir a la escuela, y por supuesto también ayudar al hogar. Yo creo que si como familia se logran organizar, un negocio logran levantar, y por lo tanto la posición económica en nuestra familia, por supuesto que va a crecer. ¿Has pensado en comprarle unos cuantos cajas de dulces a tus hijos y abrir el portón de tu casa y decirle: hijo, tú vas a ser responsable de esto y tú vas a recibir un sueldo por esto, pero tienes que ser buen administrador? ¿Has pensado en hacer eso? ¿O te da pena? Porque van a decir la gente que no eres capaz de alimentar y de mantener a tus hijos. ¿Y qué te importa lo que diga la gente? La gente no te paga la colegiatura. La gente no te paga la renta, la luz. No estás explotando a tu hijo, lo estás enseñando a ser responsable y lo estás enseñando a tener un principio bíblico. No es que seas mal padre o mala madre, es simplemente que desde pequeño le estás poniendo responsabilidad. Demasiado tarde cuando vienen los padres y me dicen: pastor, mi hijo está hundido en la droga, pero lo primero que le dijiste era que era más importante la escuela que venir a la iglesia, que era más importante los trabajos de la escuela que entonces servir en la iglesia. Y después, cuando te sale embarazada, y después cuando está hundido en el alcohol o en la droga, entonces quiere que entonces el pastor te solucione las cosas, o que Dios lo haga rápido cuando tú no fuiste responsable desde sus orígenes. Por eso los hebreos tenían estos dos principios: empresas familiares y adoración. Ellos tenían que producir riqueza, porque la Biblia dice que los abuelos levantan riqueza para dejarle como herencia a los nietos. ¿Sabes que tú no trabajas para los hijos? Más bien tú trabajas para los nietos. Tú no trabajas para los hijos, tú trabajas para los nietos. Hasta ese grado tiene que llegar tu negocio, hasta ese grado tiene que llegar tu visión, hasta ese grado tiene que llegar el impacto que tú tienes que alcanzar, no tan solo para los hijos, sino para los nietos y los bisnietos. Yo te pregunto, ¿ya tienes el plan para tus nietos? ¿Ya tienes el plan para tus bisnietos? ¿Ya sabes qué es lo que les vas a dejar? ¿Ya sabes qué es lo que les vas a heredar? ¿Ya sabes qué es lo que van a gozar tus nietos? ¿O simplemente morirá el abuelo y lo recordaremos y diremos: era un buen abuelo, pero hasta ahí? Porque no trascendió las ideas, porque no trascendió el esfuerzo, porque no trascendió todos los años que adquirió sabiduría, no trascendió, se quedó y se lo llevó a la tumba. Por eso la mentalidad hebrea y la mentalidad bíblica no es una mentalidad de miseria, sino es una mentalidad de impulso, es de ir más allá, es de conquistar, es de lograr ver, es de conquistar generación tras generación. Y es la misma mentalidad que nosotros tenemos que tener. Se levantó el sistema faraónico, dice el verso número 7, y entonces dice que se murió José, se murieron los patriarcas, y entonces se muere el faraón que los conocía todos ellos, y se levanta un nuevo faraón, y dice la Biblia que el nuevo faraón no conocía a José, no conocía a los patriarcas, y se dio cuenta que ese pueblo económicamente fuerte, ese pueblo que trabajaba duro, ese pueblo unido, esas familias que lograron conquistar y comprar terreno y entonces comprar ganado, Faraón vio un peligro y dijo: no vamos a dejar que estos israelitas crezcan, porque en cualquier momento se nos suben a las barbas y entonces el reino nos andan quitando.
Faraón dijo: no vamos a dejar que estos hombres poderosos, no vamos a dejar estos hombres que se están multiplicando, no vamos a dejar que crezcan, porque se alían con algún ejército enemigo que nos quiera acabar y entonces nos destruye. ¿Y con qué vamos a construir nuestro imperio? ¿Con qué vamos a construir nuestras pirámides, nuestros edificios? Nosotros no lo vamos a hacer, ellos lo van a hacer. Y entonces dice la Biblia que Faraón implementó su sistema en las familias hebreas. Recuerda que cuando no hay dirección, cuando no hay un patriarca, cuando no hay una cabeza, cuando no hay alguien que lleve las riendas de la familia, entonces Faraón se levanta. Recuerda que había muerto José. Recuerda que habían muerto los patriarcas. La cobertura, la protección, la dirección, la corrección del pueblo de Israel ya no estaba más. Por eso Faraón lo que hizo, vio una oportunidad de atacarlos. Y eso es algo que tú tienes que tener presente. Si tú no te levantas como matriarca o patriarca en tu hogar, alguien más lo va a hacer. Si tú no tomas el rumbo de tu familia, si tú no tomas las riendas de tu familia, alguien más lo va a hacer. Padre, si tú no tomas la dirección de tu familia, alguien más lo va a venir a hacer con tus hijos y con tu esposa. Es que, pastor, me da miedo corregirlos. Es que ¿cómo le voy a dar con la vara a mis hijos? Lo voy a traumar. Mentira. El padre a veces no tiene la autoridad para corregir a los hijos. Y a mí me ha tocado ver niños, niñas que le faltan el respeto a sus padres. Niñas que le levantan la mano a la madre y le dan golpes. Hijos que se levantan en contra del padre y el padre les dice: no vas a salir. Y el niño dice: a que sí, y cuánto a que sí salgo. Y abre entonces la puerta y se larga. Y viene a altas horas de la madrugada. Padres que prefieren trabajar y refugiarse en el trabajo y no darle tiempo entonces a los hijos y a la esposa. Si tú no tomas las riendas, alguien va a tomar las riendas de tu familia. Y ahora, ¿sabes quién toma las riendas de tus hijos? El internet, el maldito celular con el que están todo el tiempo pegados y que no pueden vivir. Ahora ellos son programas de televisión, programas estúpidos de internet, pornografía y tantas cosas más que encuentran en internet. Ellos son los que direccionan a tus hijos. ¿Cómo le voy a hablar de sexo a mi hijo? Pues entonces que lo haga un canal pornográfico. Y no te quejes cuando tu hija entonces está en la degradación. No te quejes cuando tu hijo de irresponsable entonces embaraza a un montón de señoritas y que tú tienes que dar la cara. Si tú no tomas las riendas de tu familia, alguien más lo va a hacer. Porque cuando falta un patriarca, porque cuando falta una matriarca, quítenlo por favor. Porque cuando falta la dirección, entonces alguien más va a tomar esa dirección. Y como el pueblo de Israel se quedó sin patriarcas, Egipto dijo y Faraón dijo: yo voy a tomar autoridad sobre ellos. Se levantó el sistema faraónico, se rebeló en contra de Israel. ¿Y cuál fue su estrategia? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Esa fue la estrategia: dividir a la familia. Faraón dividió a la familia. Donde encontró poder Faraón, ahí es donde atacó. Porque una familia fortalecida, una familia unida, nadie, ni nada, ni ninguna adversidad, ni ningún problema, ni ninguna escasez, ni ninguna enfermedad, ni ninguna persona puede destruirlos. Una familia unida
una familia unida, en esa familia donde hay unidad, hay poder. Solamente hubo dos amenes. Yo dije, en una familia unida hay poder. Yo dije, en una familia unida hay poder. Yo dije, en una familia unida hay poder. Basta ver cuando uno de los integrantes de la familia está pasando por un problema de enfermedad y la familia se une, entonces encuentran solución, encuentran economía incluso para tratar ese mal, encuentran el apoyo moral. Cuando una familia unida, cuando está unida y viene una situación económica que golpea, entonces todos trabajan. Algunos venden algunas cosas que ya no les sirve o que aman, pero que aman más a su familia. Una familia unida es sumamente poderosa, y esto es lo que vio Faraón: familias unidas, poderosas. Por eso le dio miedo. Por eso él dijo: vamos a ver si en realidad son tan unidas. Vamos a dividirlos para poder vencerlos. Y empezó la división familiar. ¿Sabes qué fue lo primero que hizo? Sacó a los padres del hogar, sacó a los hombres, sacó a las cabezas, sacó al pastor de la casa, sacó al que da dirección, sacó al que da seguridad y al que da cobertura. Los sacó de la casa. Recuerda que ellos tenían empresa familiar y trabajaban en casa, y ellos se ponían de acuerdo. Unos producían, otros vendían, otros almacenaban, otros contaban, pero era la empresa familiar. Y lo primero que hace Faraón para fragmentar a la familia, entonces, ¿qué es? Que saca la cabeza, saca al padre del hogar y lo manda a trabajar. Sacó al que daba cobertura, sacó al que daba protección, sacó al que daba dirección, sacó al que defendía a la familia. Porque cuando se saca al padre de la casa, se pierde la empresa familiar. Cuando se saca al padre de la casa, entonces hace responsable el padre de la casa y le da las responsabilidades a la mujer. Y le dice: tú pagas, tú das la cara ante los cobradores, ante los maestros de los niños, ante sus travesuras con los mismos niños. Tú das la cara porque yo tengo mucho trabajo. Y hay hombres que, así como ganan su dinero, van y se lo dejan a la mujer y le dicen: aquí está todo, tú adminístralo. Le quitaste responsabilidades a tu esposo. Le quitaste responsabilidades a tu esposo. Aquí está todo. Él piensa que es buen hombre, él piensa que es buen esposo, él piensa que es buen proveedor. Aquí está, mujer. Y entonces la mujer ve cómo parte el sueldo, cómo parte el gasto, todo lo divide: gas, teléfono, esto, aquello, escuela, pa. Y las responsabilidades entonces las toma la mujer. Eso es un sistema de Faraón. Se puede decir ahí. Y entonces hicimos hombres ociosos. Hicimos hombres, sigue como ibas. Hacemos hombres ociosos que dicen: estoy muy cansado, no puedo ir a la iglesia, ve tú. Y entonces mandan a sus mujeres a la iglesia entre semana, los domingos, porque el hombre está cansado. Y entonces hacemos hombres que no son espirituales. Formamos hombres que no son temerosos de Dios. Formamos hombres que le llamo la generación de los hombres fríos.
Porque como están tan agotados y cansados de toda la semana de trabajo, te mandan a ti, mujer, con todos tus escuincles. Y entonces el hombre se queda en la casa con patas arriba en el sofá, el ombligo descubierto, rascándoselo, sacándose la pelusa que tiene allí, viendo fútbol y siendo frío. Eso fue lo primero que hizo Faraón. Sacó a los hombres de los hogares y les puso un trabajo. Se vale decir ahí. ¿Sabes qué es lo que más hizo Faraón en su sistema? Les puso exceso de trabajo. Por eso dice la Biblia, dice que entonces le dijo a sus comisarios: pónganlos a hacer ladrillos, pónganlos a hacer barro. Cuando el hombre sabía producir cuero, cuando el hombre podía producir miles de litros de leche y ganar más, hacer queso y tantas cosas que se le venían a su mente. Por eso me encanta cuando voy a los pueblos y entonces me doy cuenta que nuestros indígenas tienen una habilidad maravillosa y entonces tienen sus artesanías y uno dice: wow, ¿cómo pueden pintar todo esto? Y a puro pulso. Y viejitas que están tejiendo allí los rebozos y entonces tienen una imaginación maravillosa. Así eran los hebreos, porque tenían su empresa y entonces sacaban queso con raja, queso con chipotle, queso con doble queso, queso con esto. Y entonces era una gran variedad. Leche de vaca, leche de burra, leche de cabra, búlgaros, ¿cómo se llama? Búlgaros, todo eso. Y entonces ideaban, le echaban coco, la ardilla funcionaba. Pero en cuanto sacaron a los padres de su empresa, Faraón les dijo: lo único a lo que sabes hacer es ladrillos, pisar lodo, hacer ladrillos y construir. Es lo único que sabes hacer, no más. Y los puso trabajo en exceso. Llegan tan molidos a su casa que no hay tiempo para los niños, no hay tiempo para los hijos. El hijo se le sube al papá encima y quiere jugar, y el niño dice que no, porque me duele la espalda, me duelen los pies, estoy fastidiado. Trabajo en exceso, que llega tan molido a su casa que delega la responsabilidad de todo a la madre. Llega tan acabado y tan molido a su casa el padre, de tanto golpe que le dieron los egipcios, tanto latigazo y tantas bofetadas, que cuando llega a casa llega molido y reniega de Dios y dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué nos dejó? ¿Y por qué nos pone como esclavos ante los egipcios? ¿Dónde está Dios? Es exactamente lo mismo que pasa con los padres que llegan a casa, cansados del tráfico, cansados del trabajo, del jefe, cansados de los compañeros, cansados del exceso de trabajo, y dice: pero ¿dónde está Dios? Mujer, ¿de qué sirve ir a la iglesia? Mujer, ¿de qué sirve tener temor de Dios? Y como tú me dices, orar y hacer un devocional familiar, ¿de qué me sirve? ¿Dónde está Dios? Es exactamente las mismas palabras que daban los padres hebreos cuando llegaban a su casa después de haber sido golpeados por los capataces. Tercera cosa que hizo Faraón con los hombres: eliminó el tiempo de enseñanza y de devocional. Ayúdeme con ese ruido, por favor. Eliminó el tiempo de enseñanza devocional. Hoy los padres llegan tan cansados que no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar con la familia, no hay tiempo para decirle cómo te fue, hijo, y ministrar el corazón del hijo. Por eso la Biblia dice lo siguiente: dice que cuando el padre llegaba a su casa,
Entonces se sentaba y le decía a la esposa: mujer, ¿cumpliste con tu responsabilidad? Sí. ¿Cuál era la responsabilidad primera de la mujer? Enseñar a los hijos sobre la Torá, sobre la Biblia, sobre Dios. Antes de salir de la casa, el hombre le dejaba una tarea a la mujer y le decía: ahora le vas a poner a estudiar este verso bíblico, esta cita bíblica, o el famoso Shema de los judíos. Shema significa oír, y dice: oye Israel, nuestro Dios uno solo es. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu corazón. Y estas palabras que yo te estoy hablando se las dirás al andar en el camino, al acostarse y al despertarte. Y entonces el hombre, antes de salir a trabajar, lo que hacía es que le daba una tarea a la mujer para que la mujer le enseñara a sus hijos sobre la Biblia y sobre Dios. Y cuando el hombre llegaba a casa, el hombre se sentaba a la cabecera. Por eso el cuadro de la cena, de la última cena, es una mentira, pintado por Da Vinci. Porque pone a Cristo en medio de la mesa, cuando eso no se hacía en la cultura hebrea. En la cultura hebrea el hombre se sentaba a la cabecera y después estaba a la izquierda la madre, y después estaba a la derecha el hijo primogénito, y después todos los hijos. Por eso el cuadro de la última cena de Da Vinci es una mentira. Y entonces el padre se sentaba a la cabecera y le decía a la mujer: mujer, ¿cumpliste con tu tarea? Y le decía: pregúntale a mis hijos. Y los hijos decían: sí, mamá nos enseñó el Shema. Oye Israel, nuestro Dios uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y entonces creaba hijos temerosos de Dios. Pero hoy los esposos dicen: llegué cansado, ponme el televisor. Y se sientan a ver televisor, valiéndole un comino la vida emocional y la vida espiritual de su familia, que se la lleve el diablo. Se vale decir ahí. Y eso fue lo que hizo Faraón. Llegaban tan cansados que entonces ya no podían orar, ya no podían leer, ya no podían conversar. Ya el hijo ya no le decía cómo se sentía. Y la madre lo justifica y dice: es que tu papá viene cansado. Cuando la madre tiene que decir: también eres responsable de tu familia. Dale unos cuantos minutos a tus hijos. Diles cómo les fue en la tarea, que te enseñen su tarea, que te enseñen lo que hicieron, que te diga cómo se sienten. Cuando la madre lo que tiene que hacer es ese Pepe Grillo en la conciencia de los hombres. Mujeres, digan amén. O de veras no estamos entendiendo nada, o de veras estamos entendiendo todo, que hasta calladito se queda. Cuarta cosa que hizo Faraón: fragmentó el alma de la enseñanza, fragmentó el alma y el espíritu de las personas. Ahí te va. Faraón lo que hizo entonces, dijimos que puso exceso de trabajo, sacó a los padres de los hogares, eliminó el tiempo de enseñanza y de devocional en la familia, en los hijos. Pero una cuarta cosa que hizo Faraón al sacar a los padres de su hogar, ¿sabes qué fue? Fragmentó el alma y el espíritu. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Faraón lo que hizo fue que los reacomodó en casas nuevas. Faraón los reacomodó en casas nuevas. Si una familia hebrea vivía en una casa o en un departamento donde cada quien de sus hijos tenía su habitación, tenía su sala, su comedor, su cocina, si un hebreo tenía todas esas comodidades o esa holgadez, Faraón dijo: les voy a fragmentar el alma y el espíritu. ¿Y sabes qué fue lo que hizo? Metió en una casa donde podían vivir 4 bien holgaditos, bien a sus anchas. En una casa donde cabían 4, metió 10, metió 12, metió hasta 15. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque Faraón fragmenta el alma y el espíritu.
y los puso a vivir en casas o en hogares pequeños. A mí me ha tocado ver gente que vive en un departamento para 4 personas. Me ha tocado ver que viven 3 o 4 familias. Y entonces ahí están todos. Los matrimonios no tienen intimidad porque no pueden, porque están las otras familias allí, porque están los hijos, porque están hasta los nietos. ¿Te ha tocado ver así? ¿Sabes qué es lo que hizo Faraón? Fragmentó el alma y el espíritu de las personas, de las familias, y dijo: te voy a encerrar en un cuarto de 4x4 para que no aspires a más, y para que cuando el gobierno y Morena te diga que te va a dar un departamento, ¿verdad?, tú bien contento pienses que ya te hiciste de tu casa, y te da primeramente una casa 2 horas de distancia de la ciudad, que gasta más en pasaje, y aparte te la da casita de pichón, donde solamente en la recámara principal te cabe la camita ya forzada matrimonial, porque ni king size, eso sería ya lujo. Y entonces a los niños los tienes viviendo, si es niño y es niña, los tienes viviendo en un solo cuarto. La cocina, estás en el comedor, y para pasar a la cocina nada más das un paso y ya estás en la cocina. Das otro paso y ya estás entonces en el baño. Das otro paso y ya estás afuera. ¿Sabes qué es lo que hizo Faraón? ¿Y sabes lo que hace este sistema faraónico? Depender de él y creer que el gobierno te está haciendo un favor. Ay, ay, ay. Y por eso muchos se van a las mentadas citas o juntas todos los domingos en la mañana para que te den una casa. Algunos llevan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 años y no les dan nada, y les dicen: para el otro año sí. Y entonces sacrifican para venir a escuchar un consejo que te va a libertar. Sacrifican por ir a cumplir con esas firmas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué es lo que hace este sistema faraónico? Eso. El darte una despensa que ni siquiera te alcanza para 2 o 3 días. Y la gente está formada y haciendo filas y filas y filas y filas y filas por calle. Pero a la iglesia no hacen filas para que vengas a recibir un mensaje que te va a quebrantar. ¿Y sabes cómo sales después de 2 horas de hacer una fila? Con una cajita así, miserable cajita, donde dice el peje: los frijoles tienen, ¿cómo se le llama? Gorrojo. Los garbanzos echados a perder, medio litro de aceite, medio kilo de azúcar, y ya se acabó. Eso se llama sistema faraónico, donde te limita, donde te dice: tú necesitas de mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Les fragmentó el alma y el espíritu a los hebreos, diciendo que ellos dependen de mí, de mi sueldo. Cuando ellos eran empresarios, ahora se quedan esclavizados ante el sistema faraónico, y les dice: tú vas a comer de mí y yo te voy a dar este raquítico sueldo, y tú vas a cerrar el pico y no vas a decir nada. Y entonces decimos: ahora, hijo, búscate un empleo, poquito pero bendito, poquito pero seguro, poquito pero donde te den Infonavit, para que te den tu casita, y todo lo hablamos en diminutivo. ¿A poco no? Porque sabemos que eso es real. Inconscientemente sabemos que eso es real. Para que te den tu casita. Hijo, búscate un trabajo donde te den seguro, por lo menos para que cada quincena te llegue ahí tu dinerito y lo tengas seguro, y después cuando tengas 60 años y te jubile, entonces tú tengas una pensión raquítica pero segura.
te alquilaste por 4,000 pesos, 3,000 pesos a la quincena, cuando tú podías producir mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho más. Y cuando quieres hacerlo, te das cuenta que ya tus fuerzas, tus piernas, tus manos, tu mente ya no es la misma como hace 20 años. Hijo, por favor, búscate algo así seguro, para que te den seguro. Te estás medio muriendo y llegas al seguro y después de 2 horas entonces te atienden. Eso se llama sistema faraónico, que le dijo a los hebreos: yo te voy a poner un sueldo y tú vas a trabajar y vas a hacer ladrillos, y yo te voy a decir si tienes más tiempo extra, y yo te voy a decir cuándo puedes ir a ver a tus hijos y cuándo no, y yo te voy a decir cuándo puedes tener intimidad con tu esposa, o cuándo te digo que te quedes toda una semana acá trabajando y no desciendes a verla. Sistema faraónico, donde te dice: ve a la escuela, termina una carrera, ve a estudiar para que seas alguien en la vida. Peor brujería no he escuchado. Y es la brujería que le repites a tus hijos: ve a la escuela para que seas alguien en la vida, estudia para que seas alguien en la vida. No, Señor, tú no eres alguien en la vida por estudiar. Es la peor brujería que he escuchado. Y no estoy en contra de la preparación, al contrario, estoy a favor. Pero tú no puedes decirle a un muchacho que vaya a la escuela para que sea alguien en la vida. El ser alguien en la vida no tiene nada que ver con el estudio. El ser alguien en la vida es tener a Jesús en su corazón, es saber cuál es el propósito en su vida. Eso es ser alguien en la vida. Y la Biblia dice que antes de que naciéramos ya nos había conocido. Y la Biblia dice que desde el vientre de nuestra madre nos conoció y nos dio un propósito. Eso es ser alguien en la vida. Vamos, dáselo fuerte. ¿Tú crees que el estudio va a ser alguien en la vida? No, porque tenemos delincuentes con cuello blanco, tenemos abogados sentados en los curules de la Cámara de Diputados y Senadores, ladrones, asesinos, mentirosos, y muchos de ellos tienen maestría y doctorado. ¿Cómo cree que se sienten sus padres? ¿Cómo cree que se sienten los padres de los narcotraficantes? ¿Cómo cree que se sienten los que le roban a un pueblo, los que le roban a una nación? La vergüenza sienten sus propios padres. Pero les dijeron las mismas palabras que tú les dijiste. Y les dices a tus hijos: estudia para que sean alguien en la vida. ¿Y de qué sirve que estudien si no tienen valores? ¿De qué sirve que estudien si no tienen ética, si no tienen formación? ¿De qué sirve que estudien si no les enseñaste valores? Y cuando entonces tiene el presupuesto de todo un estado, entonces el tipo se roba millones y millones. Pero tiene su cuadro con su diploma, que es doctor en leyes, o contador, o abogado, o filósofo, o científico. Para que seas alguien en la vida. Faraón les dijo: tú no eres nada sin mí. Si tú no tienes un título reconocido por mí o avalado por mí, eres nadie. Si tú no trabajas en el gobierno, eres nadie. Si tú no trabajas en esta empresa, eres nadie. Y Faraón dijo: yo soy quien te da la posición. Ay, ay, ay. Y algunos de ustedes se pelean y hacen cosas para entrar y tener un hueso en el gobierno, creyendo que lo es todo. Toca al que tienes al lado y dile: te están hablando a ti, dile, te están hablando a ti. Y ahí estamos sacando entonces
nuestras credenciales de Morena, porque como es el partido ya ganador, anóteme en sus filas, por favor, a ver si me toca algo. Sistema faraónico. Cuando la Biblia dice que el Dios, nuestro Dios, es el Dios del oro, de la plata y de todo lo que Él hay, entonces si decide dárnoslo, nos lo dará. Y si decide darnos un hogar, tú no necesitas nada de lo que este sistema te pueda dar. Yo no tuve que esperar 30 años o 20 años para tener una casa. De la noche a la mañana, Dios me la regaló. ¿Me explico? Yo no tuve que esperar, ni tuve que esperar un crédito tal vez para un auto. De la noche a la mañana, Dios le plació darme uno u otro, y yo después otro, y luego otro. Yo no tuve que esperar al sistema faraónico. Porque de la noche a la mañana Dios puede cambiar tus temporadas. De la noche a la mañana. Y entonces el sistema babilónico dijo: pues entonces yo soy quien te va a poner tu casa, tu sueldo. Yo voy a ser quien te diga a qué escuela vas a mandar a tus hijos, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, dónde pueden ir, dónde no pueden ir. Yo voy a ser quien te da. Y entonces nos dice: como no eres un bueno para nada y lo único que haces es trabajar y trabajar y esclavizado al trabajo, te voy a poner escuelas de tiempo completo. Yo, papá gobierno, sistema faraónico, los voy a educar, y yo les voy a educar a mi forma y a mi manera. Y yo les voy a decir que esa idea de hombre y de mujer, eso ya está obsoleto. Que si él es hombre y quiere ser mujer, entonces que sea mujer. Yo, papá gobierno, sistema faraónico, los voy a avalar. Y aguas si le prohíbes, porque hasta la cárcel te voy a mandar y te puedo quitar a tus hijos. Y tú, mira, con las manos dobladitas accedes a todo lo que le están dando a nuestros hijos en las escuelas. Pastor, ¿por dónde los dejo? ¿Con quién? Y entonces les enseñan la libertad de género, que los violen, que los golpeen, que abusen de ello. Como estás tan ocupado en tu trabajo, dándoles lo mejor, porque como tú no tuviste que darles, pues entonces tú se lo estás dando todo. ¿Qué importa la virginidad de tu hija, de tu niña? ¿Qué importa la virginidad de tu niño si lo violan? ¿Qué importa? Importa más que le des. Importa más darle cosas y tener sistema de cable y internet en tu casa y en tu teléfono. Importa más unos zapatos y vestir bien por el qué dirán. ¿Qué importa que sacrifiques a tus hijos? Finalmente a ti tampoco te lo dieron. Eso se llama sistema faraónico. ¿Te das cuenta cómo ese sistema ayudó demasiado a poder controlar a un pueblo grande, fuerte, próspero? Y es lo mismo que está pasando con nosotros. Pastor, pero tengo que trabajar. Empresas familiares. ¿Por qué no echas a andar un negocio? ¿Por qué no, si tú ves que tiene tu esposa habilidad para algo y cocina delicioso, entonces ¿por qué no le dices: ¿por qué no abrimos una cocina? ¿Por qué no abrimos el zaguán de nuestra casa y vendemos quesadilla? Hijos, ¿por qué ustedes no hacen postres? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué no hacen manualidades? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? Y cuando entonces los negocios estén encarrerados, entonces tan fácil el papá dice: adiós, me voy y voy a poner en práctica mis talentos para mi propio negocio y voy a producir mi propia riqueza.
Y entonces ganas riqueza, pero también lo que ganas es a tus hijos. Ganas tiempo con ellos, ministras el corazón de tu esposa y entonces fomentas el núcleo y la unidad familiar. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta? Sabes, muchas madres después de que pasa una desgracia con sus hijos dicen: pastor, yo me voy a salir de trabajar porque me enteré que le hicieron esto a mi hijo y a mi hija. Demasiado tarde. Le jodiste la vida a tus hijos. Y entonces hasta ese momento te das cuenta que invertiste más en algo que no tenía valor, pero demasiado tarde. Sistema faraónico. Por eso otra de las cosas que hizo Faraón después de dividir a la familia, lo que hizo fue dividir la economía familiar. ¿Sabes que por eso el sistema faraónico odia a los pastores? ¿Sabes? Por eso el sistema faraónico odia a los pastores. Por eso cuando se murió José y los patriarcas, dijo Faraón: ahora es el momento, no hay pastor, no hay líder, no hay cabeza, vamos contra ellos. ¿Sabes que por eso el sistema faraónico aborrece al sistema pastoral? Porque el sistema pastoral lo que te enseña es a quebrantar tu mente, es a quebrantar las cosas que en algún momento están torcidas, es quebrantar muralla, es quebrantar. Por eso Faraón aborrece al sistema pastoral. Por eso el gobierno nos quiere detener por decirle que no estamos de acuerdo con la libertad de género. El gobierno nos quiere poner 4 cuando decimos: no voy a casar a ninguna pareja homosexual. El gobierno nos pone 4 cuando levantamos la voz y decimos: no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con la hechicería, con la brujería en el gobierno, no estamos de acuerdo. Aborrece el sistema pastoral porque el sistema pastoral lo que hace es eso: da dirección, da corrección. Por eso Faraón, cuando vio que ya no había pastores, atacó. Por eso cuando el padre de la casa se va del hogar, el diablo está listo para hacer de las suyas. Y entonces viene un hombre a cortejar a la mujer, y la mujer dice: pues como el hombre se fue con otra, ahora me la paga. Y la mujer le paga con la misma moneda, sin darse cuenta que afectó a su familia, a sus hijos, metiéndole un nombre y luego exigiéndole y diciéndole: ahora a este le vas a decir papá. Y el niño dice: pero este no es mi papá. Ni modo, te friega, este es tu papá. ¿Sabes cómo lo revientas? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y la mujer, como pavo real con su nueva adquisición, presentándole a todas sus amigas: mira. Mientras los niños fragmentados de su mente y de su alma: este es mi papá. Y el tipo lo único que quiere es una cosa de la mujer, porque aborrece a los hijos. No los quiere. No se unió a ella por los hijos, se unió por ella, no por ellos. ¿Ven la noticia? Últimamente, ¿cuántos padrastros han matado a sus hijos? ¿Y cuántos han violado a las hijas y hasta a los niños? El caso de un abuelo que hasta violó a uno de los niños. Porque cuando el pastor, el líder, la cabeza no está en casa, el diablo hace de las suyas. Si la madre no está temerosa de Dios y buscando de Él, entonces el diablo hace de las suyas. Y como la madre entonces tiene que ir por la papa todos los días, encarga a los niños y a veces los encierra bajo llave y con candado para que no se salgan. Y le dice al grande:
Tú eres responsable de tus hermanitos. Y el grande dice, pero porque yo lo que quiero es estudiar, yo lo que quiero es jugar. Tú eres responsable. Y entonces el más grande tiene que cocinar, tiene que planchar, el más grande tiene que corregir a sus hermanos menores. Y entonces el más grande se le mete la idea de que él es el responsable. Y cuando van creciendo, el más grande tiene que sacrificar los estudios para entonces trabajar y darle a los más pequeños estudios. Sistema faraónico. Porque cuando la cabeza, el varón, el pastor no está en la casa, no hay dirección, no hay corrección, no hay exhortación. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Por eso nos aborrece el sistema faraónico, porque el sistema faraónico no quiere que nosotros te hablemos, te corrijamos, te exhortemos, te animemos, te impulsemos. El sistema faraónico no quiere que nosotros quebrantemos toda muralla, toda fortaleza. Eso es lo que quiere el sistema faraónico. Y muchos no vinieron, ¿sabes por qué? Porque sabían de lo que iba a hablar. Y entonces el padre de familia dijo, no, pues ¿para qué vamos? Porque me va a tocar vara. Sí, muchos cuando supieron de lo que iba a hablar dijeron, no, ¿para qué vamos? Hoy no va a hablar del amor de Dios. Hoy nos va a dar con todo. Porque el sistema faraónico es tan fuerte, que solamente Dios te puede hacer libre. El sistema faraónico odia el sistema pastoral, pero también, sabes, el sistema faraónico dividió la economía familiar de los hebreos. Porque donde hay una familia y poder económico, ahí hay poder. Yo te dije, donde hay una familia y donde hay poder económico, ahí hay poder. Yo dije, donde hay una familia y donde hay poder económico, ahí hay poder. Te lo vuelvo a repetir, donde hay una familia unida y poder económico, ahí hay poder. Nuestra economía, o más bien en nuestra economía mexicana, existen las familias de alcurnia. Familias, no individuos, familias que tienen grandes empresas, que son muy importantes para una nación. Y esas familias muchas veces se les pide opinión para algún movimiento que se va a hacer económico en la nación. Por eso hay una cámara de empresarios, y en esa cámara de empresarios, en todo país y en nuestro país no es la excepción, son los empresarios que tienen grandes empresas en la nación, muy importante, que mueven a México y que mueven una economía impresionante. Pero no es un individuo, son familias. Familias que se dedican a negocios hoteleros y que ciertos hijos o los hijos administran hoteles o administran empresas. ¿Por qué? El gobierno los toma en cuenta, porque familias unidas y familias con poder económico son poderosas. Tanto así que pueden mover al presidente de las decisiones que pueda tomar. Si los empresarios se unen y dicen no estamos de acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo, entonces nosotros sacamos nuestras empresas de aquí y nos vamos. Y entonces el gobierno dice no, vamos a llegar a un acuerdo. Porque familias unidas y familias con riqueza o con prosperidad son poderosas. Eso era lo que eran los hebreos, familias unidas y familias con finanzas. Por eso Faraón dijo no los vamos a dejar así, son un peligro para nosotros. Dile al que tienes al lado, familias unidas y familias con poder económico son poderosas. Vamos, de una vez más, familias unidas y con poder económico son poderosas. Y ahí te va. ¿Por qué Faraón primero fragmentó a la familia, sacando al padre, ¿verdad?, de la casa? La madre se dedicó a hacer labores que no le correspondían.
Pero también Faraón fragmentó las finanzas, desintegró la empresa familiar y solamente se dedicaron a vivir del raquítico sueldo que ganaba el padre de la casa. Por supuesto, no les alcanzaba. Claro, los hijos empezaron a desnutrirse y a salirle giotes en la cara porque no podían comer sanamente. ¿Por qué entonces los hijos empezaron a adelgazar? Porque lo único que comían era tortilla con sal y cosas, un gansito y una Coca-Cola, sopes de la esquina, gorditas de chicharrón. No digo que sean malas, pero cuando tú lo conviertes en tu comida, tu desayuno, tu comida y tu cena, algo no está bien. Algo no está bien. Y entonces, las familias fueron atacadas en su economía, y las finanzas son importantes en la Biblia, tanto que 2300 versos en la Biblia hablan acerca del dinero. 2350 versos hablan del dinero en la Biblia, tanto que es importante que Cristo, de sus 38 parábolas que habló, 16 hablaron acerca de la economía. Te lo repito, para quien me diga que la economía no es espiritual, es más espiritual de lo que te imaginas. 2350 versículos de la Biblia hablan acerca de dinero, de finanzas. 18 de las 36 parábolas que Cristo habló, 18 son con respecto a las finanzas y a las posesiones. Cristo habló de eso. Tan importantes son las finanzas que un experto de finanzas llamado Howard Dayton, muy conocido por un libro que se llama El dinero cuenta, dice que la Biblia ofrece soluciones a los problemas financieros de hoy. Un hombre exitoso, un empresario que habla acerca de finanzas y muchos otros más, donde en acuerdo dicen que la Biblia ofrece soluciones a los problemas financieros de hoy. Que si no es importante para Dios las finanzas, por supuesto que son importantes, y te voy a decir por qué. Porque finanzas tiene que ver con nuestra adoración. Finanzas tiene que ver con adorar a Dios, porque cuando el pueblo de Israel tenía su empresa, entonces adoraban a Dios, sacrificaban, tenían para comprar bueyes, tenían para comprar ovejas, y entonces lo sacrificaban a Dios. Te vuelvo a repetir, porque cuando hablo de finanzas todos se cierran y parece que agarran la cartera más fuerte y agarran la bolsa. Porque cuando entonces el empresario o la empresa familiar tenía finanzas, no tenía ningún empacho de decir: vamos a llevar uno de nuestros bueyes a Dios y sacrifiquémoslo, o vamos a comprar una oveja, vamos a comprar tantos bueyes y los ofrecemos a Dios. Porque finanzas es más espiritual de lo que tú te imaginas. Finanzas tiene que ver con el aspecto espiritual también. Timoteo capítulo 6, por favor. Primera de Timoteo capítulo 6, y vamos terminando. Primera de Timoteo capítulo 6, verso número 24. Verso 10, perdón. Dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué quiere decir la Escritura? El problema no es que seas rico, y el problema tampoco es el dinero. El problema es el amor al dinero. ¿Y cómo amas el dinero cuando tú no lo pones a los pies de Dios?
¿Cómo es amar al dinero? Cuando tú empiezas a decir que es tu dinero, que te lo ganaste, que son tus posesiones, que es tu carro, que es tu empresa, que es tu negocio, que es tuyo, que es con tanto esfuerzo, y por qué voy a ofrendar, y por qué voy a dar diezmo, y por qué voy a hacer esto, y por qué voy a dar ofrenda especial. A partir de ahí, entonces tú le tienes amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No, el dinero es malo. La Biblia no dice que el dinero sea malo, porque 2350 veces habla acerca del dinero. 18 parábolas de Cristo habla acerca del dinero y sus posesiones. No, el dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero, abrazar al dinero. Eso sí es malo. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Y cuando amas al dinero puedes matar. Cuando amas al dinero puedes engañar. Cuando amas al dinero puedes traicionar. Cuando amas al dinero puedes asesinar. Cuando amas al dinero puedes hacer un sinfín de cosas. La Biblia dice: no ames el dinero. Pero la Biblia no dice que el dinero sea malo. Al contrario, nos habla acerca de que nosotros tengamos y produzcamos la riqueza. Deuteronomio 8:18. Mateo capítulo 6 verso 24. ¿Qué dice Mateo capítulo 6 verso 24? Mateo capítulo 6 verso 24. Mateo capítulo 6 verso 24. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque obedece al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. La Biblia le llama Señor al dinero. Fíjate que la Biblia no le llama Señor a Satanás, le llama Señor al dinero, porque Señor significa alguien que te domina o alguien quien te controla, alguien al quien tú cedes tu voluntad. O cedes tu voluntad y te arrodillas a Dios, o te arrodillas al dinero. Al dinero no se le llora. Escúchame bien, al dinero no se le llora. Y cuando no tengas dinero, no le llores. Cuando no tengas para pagar, no le llores. El dinero no merece tus lágrimas. Quien merece tus lágrimas es Dios. Y entonces Dios se encargará de darte todo lo que tú necesitas. Ríndete a Él, llórale a Él, doblégate ante Él, y entonces te va a dar lo que tú necesitas. Pero al dinero jamás le llore. Aún estés en la posición más crítica de tu vida, no le llores al dinero. Porque la Biblia dice que solamente ante dos señores te postras. O te postras ante Dios, o te postras ante el dinero, al Dios de las riquezas llamado Mamón. Solo hay dos señores. Por eso lo que hizo Faraón es que doblegó las finanzas de los hebreos. Y cuando ellos quisieron salir y Moisés fue a decirle: deja ir a mi pueblo, Faraón dijo: está bien, te voy a dejar salir solamente con los niños. No, los niños no tan solo se van a ir con nosotros. Llévate a todos, menos a los niños, le dijo Faraón. Llévate a todos, pero a los niños no. A los niños no. Ellos son mis nuevos sacerdotes. Ellos son mis nuevos sacerdotes que van a rociar incienso a los dioses, los nuevos hechiceros, los nuevos brujos. Y Moisés dijo: no, nosotros nos vamos a ir, pero con los niños. Y Faraón dijo: está bien, llévate a los niños, pero me dejas a los hombres, a las mujeres. Y dijo Moisés: no, me llevo a los niños, me llevo a las mujeres, me llevo a los hombres y me llevo a los ancianos. Y Faraón dijo: está bien, llévatelos, pero me dejas tu ganado. Y Moisés dijo: no, ya sé por dónde vas. Mira, nos vamos a ir los niños, los ancianos, los hombres, las mujeres y también nuestro ganado. ¿Sabes por qué Moisés peleó los animales? Porque los animales eran el sacrificio que iban a ofrecer, la ofrenda que iban a ofrecer a Dios en el desierto. Y el hecho de que Faraón retuviera a los animales, ¿qué iban a sacrificar? ¿Qué iban a ofrendar los hebreos? ¿Qué ofrenda le iban a dar a Dios? Ninguna.
Entonces por eso Moisés peleó y dijo: aún la pezuña del animal más pequeño se va a ir con nosotros, no te lo vamos a dejar. Tú me estás diciendo que te deje la forma de adorar a mi Dios, la forma de ofrendar a mi Dios. No, nos lo vamos a llevar también los animales. ¿Por qué? Porque finanzas también tienen que ver con nuestra adoración. Finanzas tienen que ver con ofrendar para que la obra de Dios se extienda, para que se predique el evangelio, para que se abran más casas, para que se abran más células, para que se abran más iglesias. Por eso finanzas tiene que ver con adoración a Dios. Pero Faraón te dice: no, las finanzas no son espirituales. ¿Cómo no? Y entonces, ¿cómo nos extendemos? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo viajamos? ¿Cómo pagamos radio? ¿Cómo pagamos televisión? ¿Cómo pagamos alquiler? ¿Cómo seguimos comprando cosas? ¿Cómo? Pero el sistema babilónico te dice que es incorrecto. Por eso la Biblia dice que el ministerio de Jesús económicamente era sostenido por las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres son más desprendidas que los hombres. Por eso no tenía problemas Jesús con Judas. Judas le estaba picando los ojos y se estaba clavando todas las ofrendas. Pero había un remanente de mujeres que sostenía el ministerio de Jesús. Era quien le daba la economía para poder viajar, para alimentar a los pobres, para alimentar a sus discípulos. Claro que las finanzas tienen mucho de espiritual. Y Faraón lo sabe. Tanto que Faraón lo sabe que te mete en el internet estupidez y media, donde te dice que los diezmos no son bíblicos, que las ofrendas esto y aquello. Y ahí están los ignorantes cristianos tragándose todo sin antes haber indagado o investigado lo que en realidad la Escritura dice. Por eso Faraón nos está deteniendo en las finanzas, porque sabe que si tenemos familias fuertes y familias económicamente fuertes, entonces nosotros conquistamos y nos vamos a otro territorio, y a otro, 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 a otro, a otro, a otro, a otro, y abrimos célula y abrimos casa. Por eso Dios quiere familias fuertes y quiere familias económicamente fuertes. Dile al que tienes al lado: te están hablando a ti. Vamos, dile: te están hablando a ti. Vamos, dile: te están hablando a ti. Vamos, sacúdelo y dile: te están hablando a ti. Vamos, sacúdelo y dile: te están hablando a ti. Vamos, muévelo y dile: te están hablando a ti. Finanzas en la familia hebrea eran importantes porque con ellas servían a su Dios, a su familia, a su prójimo. ¿Sabes que tenemos bastantes meses que no salimos a los hospitales porque no hay finanzas? Sirvamos a nuestro prójimo, ofrendemos a Dios, desprendámonos de algo y entonces llevémosles de comer a los hospitales, como lo seguíamos haciendo y como lo estábamos haciendo. Pero de repente Faraón te dijo: cierra tu mano, no des más. Solamente el día que tu familiar o tú mismo caes en el hospital, te das cuenta que cómo te serviría una taza de café bien caliente y una torta. Es ahí donde dices: chin, el pastor tenía razón. Donde no te puedes mover de ahí del hospital porque tienes que tener informes de tu familiar, y entonces la tripa chica se está comiendo a la grande, y entonces dices: ¿cómo me haría falta un café o una torta, un sándwich? Hasta que estamos en esa condición es donde decimos: qué importante es hacer obra social y qué importante que alguien ore por nosotros en una condición en la que estamos. Qué importante que cuando estás en el hospital llega alguien y te dice: puedo orar por ti, y entonces tú te reconfortas. Porque las finanzas son para servir a tu Dios, a tu familia y a tu prójimo. Escúchame bien: las finanzas son para servir a tu Dios, a tu familia y a tu prójimo. Di conmigo: las finanzas que Dios me da. Vamos, dilo: las finanzas que Dios me da. Vamos, dilo fuerte: las finanzas que Dios me da son para servir a mi Dios, a mi familia y a mi prójimo. Una vez más: las finanzas que Dios me da son para servir a Dios, a mi familia y a mi prójimo.
Algunos hasta Faraón les cierra la boca, les dice: no lo digas, ni lo mencione. Pero venos avanzar a todos nosotros. Venos avanzar y entonces querrás lo mismo y querrás las mismas estrategias. Por eso es que Faraón en su sistema fragmentó la familia y fragmentó la economía familiar. Termino. 4 principios de las finanzas. 1. Dios es el dueño de todo. Ageo capítulo 2 verso 8. Si tú te crees más sabio que muchos empresarios que han puesto en práctica los principios bíblicos, y te lo pueden demostrar tal vez con su avance y con sus riquezas, yo te pregunto, ¿qué has logrado tú? A veces le hacemos caso al que ha fracasado, al miserable, le hacemos caso al derrotado, le hacemos caso al que no ha obtenido nada, pero no le hacemos caso al que ha tenido éxito, a los que han ido a la cima, a los que han escrito tantos libros y que han dicho, aún gente que no conoce de Dios y que se ha expresado: uno de los medios por los cuales yo obtuve tal vez mi éxito, dicen ellos, fue a través de los principios bíblicos y de los principios bíblicos financieros. Y hay principios que tú y yo debemos de seguir como temerosos de Dios. 1, que Dios es el dueño de todas las cosas. Ageo capítulo 2 verso número 8. Ageo capítulo 2 verso número 8 dice de la siguiente forma: mía, dice Dios, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera en esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Primer principio para que tú establezcas tu empresa familiar y tus finanzas saludables es que reconozcas que Dios es el dueño de todo y de todo lo que tú posees. Segundo principio, que todas las cosas y que todas las posesiones provienen de parte de Dios. Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice de la siguiente forma. Deuteronomio 8:18. Termino con estos 4. Deuteronomio 8:18, que dice: y yo he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. No, dice Deuteronomio 8:18, perdón. ¿Qué dice? Deuteronomio 8:18. Mira lo que dice el verso número 1. Mira lo que dice el verso 1. Dice: cuídate de poner por obra todo mandamiento que Jehová ordenó hoy, para que vivas y seáis multiplicados y tenéis posesiones en la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías guardado o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocían tus padres. Dice: te había conocido para acercarte, saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Verso 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habitéis, y tus vacas y tus ovejas sean aumentadas, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca
endurezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por el desierto, grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed donde no había agua, y te sacó agua de la roca. Y dice la Biblia en el verso número 18, dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Qué dice Deuteronomio 8:18? Dice que entonces no te olvides cuando tu ganado crezca, no te olvides cuando tu casa se aumente y tus empleados aumenten. Dice: no te olvides de Jehová tu Dios. Dice: porque acuérdate, yo fui el que hizo que te corrieran del trabajo. Yo fui el que te hizo tener hambre. Yo fui el que te hizo que tus zapatos se rompieran y que cuando pisaras un chicle por la calle hasta supieras de qué sabor era. Yo fui el que te hizo desgarrar la ropa. Yo fui el que te hizo perder el negocio. Yo fui. Y si lo hice, fue para ver qué es lo que había en tu corazón. Y como vi que era un corazón recto y siempre buscaste mi ayuda, entonces te ayudé y creciste y te enriqueciste. Dice: pero no te olvides de dónde te saqué. No te olvides qué fue lo que hice por ti. Y no te olvides que yo soy el que te da el poder de hacer la riqueza. No te olvides. Porque cada vez que nos reunimos pedimos ofrenda, precisamente para que no se te olvide de dónde provienen esas finanzas. Que no se te olvide que el auto que tienes fue por Dios. Que no se te olvide que la casa que tienes es por Él. Que no se te olvide que lo que llevas vestido también es por Él. Que no se te olvide que la escuela que la que van tus hijos es por Él. Que no se te olvide. Eso es un principio. Nunca te olvides de todas las cosas y las posesiones que tienes provienen de Dios. Tercer principio, con respecto a las ofrendas y a los diezmos. ¿Por qué Dios pide ofrenda y por qué Dios pide diezmo? Porque es una forma de honrar a Dios, de hacer un sacrificio a Él, de ofrecerle a Él. Por eso entonces la familia hebrea tenía su empresa y lo que tenía entonces compraban y le daban al templo. Pastores, que no tengo. Escúchame bien. La Biblia dice que cuando vengas a la iglesia y a ver a Dios, no vengas con las manos vacías. La Biblia dice que Dios estableció, Dios el Eterno, ofrenda para los pobres, ofrenda para los de clase media y ofrenda para los ricos. Los pobres ofrecían 2 palomas, que eran las más baratas. Los de clase media ofrecían un cordero y los de clase alta ofrecían un buey. 2 tórtolas o 2 palomas, aproximadamente su costo son como de 300 pesos. Una oveja te cuesta como 1,200 o 2,000 pesos, pero un buey te cuesta como 10,000 pesos. ¿Me entiendes? Entonces tú no puedes dejar de darle a Dios, porque es un principio por el cual Él te bendice, porque Él establece ese sistema financiero y te dice: no tienes, entonces da esto. Tienes medio, da esto. Tienes mucho, da esto. Algunos le quieren hacer como Hacienda. Tienen, pero quieren meter por ahí números chuecos y entonces le dan a Dios sabiendo que tienen. Ay, ay, ay. Y entonces aplicamos como la gasolina: litros de 900 mililitros, diezmos de 0.5%. ¿A poco no? Nos encanija que entonces no nos den litro de a litro. Nos molesta que no nos den litros de leche completos. Nos molesta que no nos den kilos de kilo. Pero no te molesta cuando le damos a Dios lo mocho, lo cojo, lo ciego. Ahí no nos molesta. Ay, ay, ay. Y entonces Dios por eso establece ofrendas y diezmos. ¿Sabes por qué? Porque Santiago 5:2, ve lo que dice Santiago 5:2: dar realmente nos hace libres, mientras detener nos hace prisioneros. Es mejor dar que recibir. Porque cuando la damos a Dios, es mucho mejor dar. ¿Has recibido un regalo? Pero también has dado un regalo. Cuando recibes un regalo te agrada, te gusta,
Pero cuando das un regalo, ¿sabes qué haces? Vas a escoger y estás buscando. Cuando es tiempo de dar regalos en Navidad, te pasas las horas en el centro comercial porque quieres quedar bien. Buscas la mejor envoltura, buscas el mejor moño, buscas el mejor regalo porque quieres quedar bien. Entonces sabes que es mejor dar que recibir, lo sabes perfectamente bien. Porque cuando entonces le das a la persona, tú quieres ver la cara de felicidad que va a poner esa persona cuando tú le das un regalo. Entonces sí sabes bien lo que es mejor dar que recibir. Porque cuando das, te quitas de la mezquindad. Porque cuando das, entonces dejas de estar atado y te vuelves libre. Juan capítulo 3 verso 16. El dar cambia a otros. ¿Qué dice Juan capítulo 3 verso 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. Ese lo usamos para predicar, pero se nos olvida que Dios también dio, que Dios también ofrendó, que Dios también sembró a su hijo. Entonces entendemos que cuando nosotros damos, le cambiamos la vida a otros. Cuando tú le das a Dios, entonces le cambia la vida a otros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros compramos Biblias y se las damos a la gente y le cambias la vida. Porque nosotros abrimos célula, iglesia, y le cambiamos la vida a la gente. El dar, le cambias la vida a los demás. Porque cuando le das a Dios, pagamos programas de radio y de televisión y le cambias la vida a las personas. El dar cambia la vida a otros. Lucas capítulo 6 verso 38. El dar nos regresa bendiciones. Es como un boomerang. Cuando tú das, te regresa. Y es la ley de la siembra y la cosecha. Tú cosechas y eso recibes. Cosechas mezquindad, recibes mezquindad. ¿Quieres regalar un regalo mezquino? En un intercambio, ¿sabes qué te van a dar? Un chocolate Ferrero. Codo. Porque es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que das, recibes. Y no tan solo en finanzas, en todo. Das menos tiempo te van a dar. Odias, odio vas a recibir. Das amor, amor recibes. Siembra finanza, finanza recibes. ¿Me explico? Entonces el dar también tiene que ver con regresarnos las bendiciones. Y último, dar nos permite acumular tesoros en el cielo. ¿Quién dijo que no? Dar nos permite acumular tesoros en el cielo. ¿Qué dice Mateo capítulo? Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida. Eso no dice Mateo, es en Lucas. Mateo 19:21. ¿Qué dice? Mateo 19:21. Dar lo que hace es que acumula tesoros en el cielo. Si tú creías que lo que dabas no le valía nada para el cielo ni para Dios, está muy equivocado. Porque dice la Biblia: si quieres ser perfecto, anda, ve de lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. También la Biblia dice que nosotros sembramos donde la polilla no corroe. ¿Y dónde es donde la polilla no corroe? En el cielo. La Biblia entonces dice que Jesús dijo que cuando damos, entonces tenemos y acumulamos tesoros en el cielo. Por supuesto que sí. Órale. Y tú seguías dando de tus moneditas de 50 centavos. Pero eso sí, querías una corona enorme y una morada enorme. Por eso la Biblia dice que nosotros nos vamos a enfrentar a dos tronos o a dos juicios.
el juicio del trono blanco y el juicio de la ira de Dios. El juicio de la ira de Dios es para los inconversos y el juicio del trono blanco es para los creyentes. Y dice la Biblia, y ahí serán recompensadas nuestras obras. Cuando estemos delante de Dios, dice que entonces serían abiertos los libros y depende de cómo ha sido nuestra vida y depende de todo lo que hemos dado y sembrado y hecho, entonces se nos recompensará. Por eso los judíos practican algo que se llama misericordia y ellos andan buscando dónde siempre hacer misericordia u obra social. Por eso las empresas buscan dónde hacer donativos. Aparte por los deducibles, ellos saben que cuando dan, ellos también son bendecidos. Entonces, Faraón, termino, lo que hizo fue fragmentar la familia, quitando al pastor, fragmentando a la familia, desuniéndola, creando división, enfocándola en otras cosas, pero también su economía se vino abajo y no hubo que ofrecerle a Dios. Pastor, pero yo tengo que trabajar. Sí, pero tú tienes mucho más potencial. Cuando el hombre se jubila, piensa que se acabaron sus días. Cuando él fue quien le dio vida a la empresa, sus fuerzas, sus talentos y sus habilidades. Algunos que a lo mejor dicen: estoy jubilado, ya no hay nada que hacer. No, puedes empezar y puedes enseñarle a tus nietos a cómo producir, y todo lo que has adquirido de sabiduría en estos años, viértelo en él o viértelo en ellos. Tanto que te tengas que ir a la tumba vacío, sin nada, sin secretos, sin estrategias, vete vacío. Cuando Eliseo murió, no hubo a nadie a quien se le transfiriera el poder de Dios. Y dice la Biblia que cuando él murió, lo enterraron. Y años más adelante, en una batalla que tenían unos ejércitos, un muerto cayó en la tumba de Eliseo, y que cuando cayó el muerto y tocó los huesos, revivió, porque la unción, el poder de Dios se quedó impregnado en los huesos, porque no hubo a nadie a quien se los transfiriera. El día que te mueras o el día que nos muramos, ese día nos tenemos que ir vacíos, habiéndole dado el consejo, la estrategia, la exhortación a medio mundo, que nos tengamos que ir vacíos, que hayamos sembrado en las personas consejo, de tal forma que algo siga viviendo en ellos de nosotros. Por favor, piensa en tu empresa familiar, llévala a la práctica, porque algunos ya lo hicieron y les ha resultado. Ponte de pie, por favor, en esta tarde. Gracias por adquirir este mensaje.